Buenos días, bienvenidos todos a este panel de expertos, bienvenidos los que nos sintonizan tanto de la Universidad Francisco Marroquín como de otras universidades y público en general. La Universidad y la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín hemos creado este panel de expertos para discutir aspectos principales sobre la enfermedad que en este año nos está ocupando la mayor parte del tiempo, el coronavirus. Para esto, contamos con 4 expertos conectados en forma remota y puesto que están a distancia, es obvio que tendremos en algunos momentos, espero que no, algunos defectos dependiendo de la comunicación. Pido por favor su comprensión. Entre los expertos tenemos a la doctora Laila Wok, quien se conecta desde Houston, de la Universidad de Baylor. Tenemos al doctor David Prado, reconocido pediatra de Guatemala, al doctor Eduardo Aratón, reconocido por su lucha contra el SIDA, y al doctor Juan Manuel Rodríguez, eminente neumólogo de Guatemala. Doctora Laila Wok, te damos la bienvenida desde Estados Unidos. Creo que, como decía el doctor Aratón al inicio, esta es una enfermedad donde muy pocos tenemos experiencia, pues es una enfermedad nueva. Sin embargo, tú estás ahora en el ojo del huracán, estás en la trinchera, en la primera línea y probablemente ya has tenido casos o has estado cercano a los casos clínicos. Entonces, te invitamos a dar un panorama de qué es lo que estás viviendo y tu experiencia. La doctora Laila Wok es egresada de la Universidad Francisco Marroquín, hizo medicina interna e infectología en la Universidad de Cleveland, es directora del Departamento de Medicina Tropical de la Universidad de Baylor en Houston, Texas, y recientemente ha editado un libro precisamente sobre estas enfermedades altamente transmisibles en cuidado crítico. Están viendo una portada del libro. Este libro lo editó ella, o lo publicó más bien, este año. Como avanzando, es una publicación para mí futura, pues, porque la tuviste que haber estado escribiendo antes de que todo esto ocurriera. Bienvenida, Laila, es un gusto tenerte aquí en Guatemala y vamos, te dejo el micrófono. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tratamiento o el posible tratamiento de lo que es el coronavirus, lo que sabemos ahorita. Entonces les voy a hablar sobre el tratamiento del coronavirus, la actualización de trabajo bajo investigación. Yo no tengo ningún conflicto de interés y recibo honorarios de ciertas de la Sociedad de Medicina Tropical y del ITSA y de los lugares que escribo artículos. Entonces, como ya han explicado varios, el coronavirus viene siendo un virus respiratorio, un SARS-CoV-2, el cual como lo describieron, que ingresa en los receptores ACE2. Esto es importante saberlo para saber cómo uno va a tratarlo y qué posibilidades uno tiene para desarrollar vacunas. El tratamiento de eficacia ha sido comparativo. Uno de los que vamos a hablar o de los que se han podido es el remdesivir, igual que el lopinavir y ritonavir, igual que el interferón beta, y esos se estudiaron la primera vez con un primo del coronavirus, el MERS. O sea que estos tratamientos no son nuevos, son tratamientos que ya han sido utilizados y hemos estado tratando de ver que también funcionan. Y por ahorita no tenemos ningún tratamiento para el SARS-CoV-2 y este es el problema, que todo el mundo quiere tener un tratamiento por el daño hacia los pulmones y la alta mortalidad que tiene. Uno va a oír en muchos lugares sobre muchas terapias, pero ninguna está todavía basada en evidencia. Lo que queremos hacer es hacer ensayos clínicos para tener y poder tener tratamientos sin causar mayor daño. Entonces, algunos de los medicamentos que se han tratado es, por ejemplo, se ha usado la cloroquina, que es la que han oído como antimalaria, donde hace un inhibidor de la polimerasa. Antirretrovirales como el Caletra, que es el ritonavir, lopinavir, que es el VIH. Otros como antivirales, que es el remdesivir o el favipiravir, que se está viendo. Y monoclonales, que lo vemos en el área de antiinflamatorio, como el toxilumab y el serilumab, que son vistos muchos en la artritis reumatoide.
Todos estos dan diferentes modalidades de tratamientos o posibles tratamientos para el coronavirus que tenemos. En esta tabla, en la tabla 4, estas son todas las pruebas existentes que hay para tratar. Hay más de 10 medicamentos que se están reutilizando para poder usar. Y como los podemos dividir, medicamentos que se han usado para el VIH, o sea, antirretrovirales, medicamentos virales que se están usando, monoclonales y otros medicamentos que se han usado para otras cosas, como la cloroquina o la hidroxicloroquina. Una interesante es la nitoxamida, que uno lo usa para tratamientos helmínticos y para diarreas por protozoos. Lo que uno quiere hacer es desarrollar tratamientos o en evolución o ensayos clínicos, porque la única manera que nosotros vamos a saber si esto funciona es teniendo un ensayo clínico. Si no, no es basado en la evidencia y es basado en la experiencia. ¿Cuál es el problema de eso? Si uno lo basa en la experiencia, es que uno dice, bueno, yo tuve la experiencia de N más 2, de N igual a 2 personas que salieron. Pero ¿qué va a pasar si yo tengo que tratar 2,000 personas, 20,000 personas y no tengo un ensayo clínico que me respalde? Es muy fácil venir y opinar sobre muchos medicamentos sin tener base de eso. Y eso nos está pasando ahorita. En las noticias todos los días sale una nueva parte. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Este virus creo que yo todas las mañanas me acuesto y me levanto leyendo coronavirus. Es como tomar agua de un hidrante porque es mucha información. Muchos de los cuadros clínicos que conocemos hoy, yo creo que en unos 6 meses vamos a ver que el cuadro clínico era muy diferente, inclusive la presentación era muy diferente. Entonces, por ejemplo, los esteroides. ¿Metilprednisolona es bueno o no? Bueno, no hay ningún beneficio para el SARS ni el MERS usar esteroides, especial en la primera fase, excepto que tenga una insuficiencia adrenal o si ha desarrollado un pulmón de choque que ya tal vez pueda usar unos esteroides. Los antirretrovirales, veremos a dónde estamos en esos. Está lo del plasma convaleciente que se ha empezado a ver, pero para tener eso necesitamos tener pacientes que se recuperen. Vamos a usar los anticuerpos para usar eso. Y otros estudios. Entonces, mucho se ha hablado del Kaletra, el antirretroviral. Me acuerdo yo que cuando salió la primera vez que aparecieron los casos en Hong Kong, se puso en Twitter que se podía usar el lopirritonavir. Bueno, veamos qué datos científicos tenemos con esos. Tenemos la experiencia de 2 virus, el SARS y el MERS. El SARS-CoV-1, donde vinimos y agarramos controles que fueron apareados retrospectivamente. O sea que estos eran pacientes que fueron tratados al inicio. Una N muy pequeña, es ideal para hacer un piloto, pero no ideal para dar una recomendación. ¿Qué es lo que vimos? En la gráfica, como pueden ver, de día 5 a días, después de 5 días, hubo una menor mortalidad en el grupo que recibió lopirrito. Tuvo una menor intubación y mejor uso de esteroides. En la gente que lo usó de salvamento, bueno, no tuvo ninguna diferencia. ¿Qué es lo que nos dicen los estudios sobre MERS? Eso se hizo posexposición, donde los pacientes, que era el personal de salud, que fueron expuestos al aerosol, como nosotros los médicos, los enfermeros, terapistas de respiración, ellos vieron que había cierta protección contra el MERS. Lo otro que sabemos es que la cantidad de lopirrito que uno necesita en los tejidos es casi lo más de lo que digamos, son casi 2 gramos diarios. ¿va? Entonces, podemos ver que el lopirrito, uno dice, bueno, inhibe el SARS y eso nos va a ayudar, inhibe la enzima, eso lo vimos in vitro, podría ser eficaz, pero ya cuando vinimos y lo tratamos de poner en las áreas de actividad en el tejido, vimos que no teníamos suficientes números. Entonces, en el área de esos, para alcanzar un IC50, o sea, qué tanta efectividad necesitamos, eran cantidades muy altas que para poder darlo y cantidades altas para poder matar al virus. O sea, no era compatible con nosotros. 2 gramos cada 12 horas es mucho. En MERS vimos lo mismo. Vimos que se manejaba muy bien in vitro, era excelente,
pero cuando ya lo vimos en animales, o sea, lo vimos en estudio de ratas y de conejos, que generalmente tenemos el mismo sistema inmune, vimos que redujo la carga viral y mejoró la función pulmonar, ¿verdad? Pero ya cuando fue expuesto al humano, no se vio lo mismo, porque requiere cantidades muy altas. Entonces, en el JAMA del 2020 de John Gerol, ellos hicieron, esta es la parte del ensayo clínico en China, es un estudio que fue completado y ya vimos la publicación que se las voy a presentar en unos momentos, que salió en el New England el 18 de marzo, y aquí estamos viendo la experiencia en Singapur. Se usaron dosis menores de 200 a 100, eran más pacientes en la serie, aquí podemos ver los pacientes eran una N de 50, 5 pacientes tratados con lopirrito, 3 mejor la oxigenación, 2 pacientes se deterioraron y 1 requirió intubación. Los efectos secundarios fueron experimentados por el 80% de los participantes. Náuseas, vómitos y diarreas, y lo más difícil era la elevación de las enzimas hepáticas a 5 veces sus niveles normales. El reto era la interacción con medicamentos. Por ejemplo, en mis pacientes trasplantados, la ritonavir y el lopinavir va a interacción con el tacrolimus y el sirolimus. Va a hacer muchas interacciones, pasa por el hígado y no es muy bien tolerado. Entonces, vino el estudio del 18 de marzo, del que estábamos viendo qué fue lo que pasó en la China. Era viendo lopinavir, ritonavir en pacientes hospitalizados adultos con severidad de COVID. Estos son los pacientes intubados, pacientes que tienen una saturación debajo del 90%, son pacientes que tienen el SIRPA, el síndrome respiratorio pulmonar del adulto, agudo del adulto, y este era el estudio que estábamos viendo. Este estudio abarcó a 357 pacientes, se dividieron en 2 grupos de 100 y 99, y cuando vemos el tiempo hacia mejoría clínica, no hubo diferencia estadística entre los 2 grupos. O sea, al día 1, al día 28, la diferencia de que tanto mejoraba no se presentó. Entonces, lo que viene diciendo es que lo que habíamos visto en un ensayo piloto, un ensayo muy bajo, que ayudó, no es lo mismo que estamos viendo cuando hacemos eso a otro. Entonces, una de las recomendaciones de ahora que sí estamos tomando en los Estados Unidos es no usar lopinavir, ni ritonavir, ni darunavir, porque no hay evidencia que se vea. Ahora, hay estudios que va a abrir la OMS que se va a estudiar el uso de Kaletra, especialmente en esos países que lo tienen fácilmente. El otro es, vemos de ahí de los antirretrovirales que se usan para el VIH, nos movemos a lo que es la cloroquina y el remdesivir. Esos estudios fueron empezados in vitro en pacientes que tenían coronavirus y se vio que tenían actividad antiviral. Entonces, en esta diapositiva lo que vemos es la célula. Vemos que la cloroquina y la hidroxicloroquina actúan a nivel de la endocitosis, a donde el coronavirus se une, es ingerido por la célula y es donde se va a reproducir. Además, eso inhibe esa entrada, pero además de eso, hace que la parte del pH, o sea, la acidificación que es necesaria en el endosoma, no pase. Eso es igual, por ejemplo, cuando nosotros en el VIH usamos inhibidores para que no entren a la célula, o sea, para que no se siga creando más. Después tenemos el remdesivir, que es un antiviral, y esto es una prodroga que va a actuar a nivel del ARN. Al actuar a nivel del ARN, inhibe su replicación, su traducción y su transcripción. Si no hay ARN, no hay comando para poder hacer nuevas moléculas. Este es el que tiene mejor y es el que se está estudiando ahorita. La cloroquina, que es la que estaba en las noticias, es mi grupo de promo me lo
lo ha puesto ahí igual que Plaquenil y la hidroxicloroquina que se está acabando, es algo que ha estado muy de moda. Y la idea es de que hablaba, interfiere con el receptor, impide esta acidificación, parece que uno puede alcanzar los niveles bastante altos para tratar, pero no ha sido efectivo en los animales. In vitro funciona, en el laboratorio funciona, pero no en los humanos. Hay muy pocas publicaciones de qué tanto esto va a hacer. No sabemos qué tanto. Y la combinación o sea, la hidroxicloroquina, pues hay que sacarle, tiene ciertos efectos adversos como prolongación del QTC, arritmias, miocarditis, hepatitis que puede pasar y daños a la retina del ojo. Entonces, uno de mis amigos o infectólogos de la Universidad de Minnesota, el doctor David Bulwer, ha hecho una quimoprofilaxis para los contactos como prevención del COVID-19. Entonces dijimos, bueno, la gente viene y está usando la cloroquina para todo, estudiémosla. ¿Quiénes son las personas de más alto riesgo? Bueno, los trabajadores de salud, la gente expuesta, los de primera línea. Bueno, hagámoslo fácil. Hizo su estudio y uno escribe, se llama covid19@UNM, Universidad de Minnesota.edu, y uno puede enrolar en su estudio y ahorita lleva 350. Una de las cosas que ha hecho el doctor Polwer, cuando lo estuve comunicando con él, es que él ha hecho su protocolo, es abierto y ahorita lo está usando Honduras, igual que Paraguay, para poder investigar a sus trabajadores de salud y para ver si la cloroquina tiene un efecto. Uno, para prevención, o sea, post-profilaxis, y para ver si alcanza los niveles. O sea, esa es la manera de ir avanzando la ciencia. Ahora, el antiviral que estamos viendo, el Remdesivir, que es de la Gilead, es una prodroga de amplio espectro que inhibe el ARN. Ese depende de la actividad de la polimerasa. Esto lo hemos visto que funciona. ¿En qué virus? Filovirus, como el ébola, paramoxivirus y en otros coronavirus. Vimos, esto se estudió en el MERS. Esto fue utilizado en varios casos que se vieron en Saudi Arabia, igual que Corea del Sur. Interfiere con la polimerasa, hace también que la molécula, o sea, que el virus no sea tan bueno. Esto lo vimos, por ejemplo, en el VIH, que le llamamos el fitness, que hay ciertos medicamentos que hacen, trata de buscar un virus que no es tan bueno, pero en la mente del virus dice que sí. Y en parte de acá pueden ver en esta gráfica los tejidos, la parte negra quiere decir cuánto virus hay, y en el Remdesivir casi no hay nada. Ojo, hay problemas con el Remdesivir, no es tan benigno, no lo podemos usar en pacientes que ya tienen hepatitis y las enzimas hepáticas están elevadas arriba de 5 veces, o la filtración glomerular está abajo del 30%. ¿Por qué? Tiene un ciclo de extracto que es lo mismo que vemos en el voriconazol, que puede causar daño renal. Tiene efectos secundarios que le había hablado, y igual que la cefalea. Entonces, cuando comparamos el Remdesivir y la cloroquina, vemos que ambos tienen actividad viral. In vitro, no lo hemos estudiado en vivo, esos son los estudios que estamos ahorita. Vemos que el Remdesivir hace que entre, pero no es que salga el virus post-entrada y no reproducción, y la cloroquina sí. Ya salió el primer estudio, otra vez un estudio pequeño de 12 pacientes tratados con el Remdesivir, pacientes que estaban hospitalizados, que estaban bajo el tratamiento de intensivos, y los estudios preliminares han sido muy buenos. Por eso se abrió uno de los ensayos clínicos a través de la NIH, que es el National Institute of Health acá. Baylor, igual que otros 74 lugares en el mundo, participa en este estudio, y puedo decirles que hoy enrolé mi primer paciente, que es una paciente de trasplante renal, y hasta ahorita la primera dosis le fue bien. La dosis son 200 miligramos IV como dosis primaria, seguido por 100 miligramos IV durante 24 horas hasta 10 días. En este estudio se va a hacer hasta 5 días.
Vamos a ver cómo está su función renal. Esta paciente es de trasplante, tenemos que hidratarla bien. Su patrón es bastante bueno y sí estuvo desaturada y que tiene una enfermedad considerada moderada. ¿Y qué pasa con esos pacientes que están, en SIRPA? Bueno, hay una idea, o sea, hay un síndrome de citoquinas, o sea, cuando este virus lo que hace es que salta un síndrome de citoquinas, lo comparamos como una estampida y que estamos tratando de pararla, que invade el pulmón, hace que ese pulmón se vuelva duro y lo que nos inhibe. Entonces, uno es usar la interleucina 6. La interleucina 6 o el tocilizumab se usa en artritis reumatoide y esto se ha visto. Si pacientes tienen interleucina 6 elevada, esto podría ser uno de los lugares. Otras moléculas estudios, y este es de un artículo que salió el día de ayer, donde dos doctores en farmacia, el doctor McGrady, igual que el doctor Pogue, descubrieron sobre los otros estudios, el ecusumab y el favipiravir. El favi es también una polimerasa ARN que las inhibe, y se ha vuelto también que trabaja en el ébola. Se está evaluando ahorita y fue estudiada con el tocilizumab en Japón y tuvo muy buen promedio. Y el último estudio, que es el que ha dado más, porque el presidente lo puso ahí, es la hidroxicloroquina con acitromicina. El problema es de que este fue un estudio en Marsella, en Francia, un estudio de 20 personas, y esto es importante para los estudiantes, es un estudio preliminar a donde tenían síndromes tempranos y entonces que salieron positivos. Entonces el médico, a discreción del médico, él escogió a quién darles el tratamiento hidroxicloroquina y acitromicina. O sea, de esos 20 pacientes, yo escogí a 6. Y a 6 de ellos le di hidroxicloroquina, acitromicina. ¿Ok? Y entonces salió que habían unos mejores, pero si hay un sesgo, ¿por qué? Porque yo escogí a las personas, escogí de seguro los que eran mejor o alguna parte subconsciente, pero el problema de la hidroxiacitromicina es que hay una prolongación del QT, además de que no hay evidencia. Entonces, usarlo como parte no es lo mejor. Hay que estudiarlo y basar políticas y tratamientos en 6 pacientes es muy peligroso. Después estuvieron los inhibidores ECA, no hay ninguno. Si uno toma un inhibidor de ECA, debe de continuar tomándolo. Y lo bueno que salió ahorita fue que hace unos días en la OMS salió un ensayo clínico llamado Solidarity Trial. Y la idea del Solidarity Trial, que tiene 8 brazos, es estudiar esto. O sea, esta es la única manera que vamos a saber. ¿Y por qué es importante? Porque lo más seguro, hablando con los virólogos, con gente que ve, este virus no se va a acabar hoy, no va a ser como el SARS. Lo más seguro es que vuelva y tenemos que tener tratamientos antivirales e igual que vacunas para poder prevenir. Esta aquí la gráfica son diferentes dosis que se usan. Y el último es la parte que quiero, es que salió ayer del doctor Khalil. El doctor Khalil es el director médico de la unidad de contención que está en Nebraska, que habló sobre el tratamiento de COVID-19 usando tratamientos no aprobados o compasionados y tratar de usarlos en ensayos clínicos para que podamos nosotros ir adelante. Y por último, aquí parte de Velo, a través del doctor Jotés y la doctora Botassi, hacemos vacunas, porque obviamente lo mejor es hacer una vacuna que nos pueda prevenir contra el coronavirus. Hay varias vacunas, ya la primera, la Moderna, ya fue enrolada, y entonces, pero va a tomar 12 a 18 meses. ¿Por qué? El primer ensayo es ver que la vacuna sea segura. O sea, no podemos darle la vacuna a medio mundo y no saber si es seguro. Después de eso, ver si realmente uno produce anticuerpos para poder atacar el virus. Y esa es la idea de usar el plasma convaleciente, donde uno crea anticuerpos, pero toma 3 semanas de una persona que se recuperó para poder crear esos anticuerpos. Después de eso se
se hace una o sea, se dona la sangre, el plasma se saca de ahí y ese, el plasma es el que uno inyecta a la persona y es el suero convaleciente. O sea, obviamente tiene otros problemas. Y por último, aquí están los dos lugares. Está el manuscrito de los doctores McCreary y del doctor Fogel sobre el COVID en el tratamiento. Y después está la página de los nuevos estudios clínicos que quiere estar, la OMS quiere ir desarrollando para tener una mayor evidencia en lo que es. Y con eso los dejo. Muchas gracias.